Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Hola, ¿qué tal? Estamos saliendo desde la ciudad de Buenos Aires, el estudio Marfa Cabrera de grabación. Aquí está Charlie, está Estela y todo su equipo. Quiero darles una palabra de gratitud por el trabajo que hacen, porque esto todo se hace por amor. Y por supuesto a Canal Luz de la ciudad de Rosario, a través de cuya señal salimos prácticamente a todo el continente, donde usted está. Tal vez está en no sé, en alguna ciudad del Caribe o del norte de Latinoamérica o en el sur, no sé. ¿Quiere conocer a alguien realmente valioso? Quédese escuchando y viendo, porque vale la pena invertir esta media hora. Yo levantaré bandera. ¿Sabés que hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Podríamos ampliar el concepto, decir, dime a quién escuchas, qué escuchas, y verás los resultados si lo aceptas en tu vida. Por supuesto que hoy se escucha mucha cosa vana, cuando no necia, y muchas de las cosas son realmente dañinas. Pero sin ánimo de ser meloso y exacerbar los egos que todos tenemos y que tenemos que controlar, hay un hombre aquí en la mesa que ya has escuchado tal vez. Es argentino, nacido en Suecia, con un ministerio que apreciamos mucho porque tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo, en mi caso desde hace muchos años con mi esposa, Lucy, que como sabés o he dicho, se mudó a un lugar mejor hace unos meses y está tan bien allí donde está que no quiere volver conmigo, está en el cielo. Así que estoy pasando un tiempo de tristeza y de soledad, pero también haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y como digo, cuando hombres como Nils Katzberg, Dios los acerca a esta mesa, queremos sacarle el jugo, queremos aprender, queremos identificarnos. Nils, muy bienvenido. Muchas gracias, un privilegio estar aquí y con sus escuchas televidentes. Con nuestros seguidores. Dicho sea de paso, vamos a poner ahí a pie de página nuestra dirección para que, si querés, enviarnos un mail o, ¿cómo se dice ahora? Un Facebook, lo que sea. ¿Está bien? Pues yo soy de otra época y estas cosas las manejo así precariamente. Si querés comunicarte, aquí estamos. Nils, uno de los temas que veo que es tu preocupación es el tema de la adolescencia. Dentro del espectro, digamos, de las distintas etapas de la vida, ¿qué importancia tiene el adolescente? ¿Es más importante, menos importante? ¿Le estamos dando la importancia que tiene? ¿Es decisivo? Se hizo un estudio en Brasil. Estudiantes de periodismo que conformaban parte de una red, agencia de noticias por los derechos de la infancia. Ellos estudiaron qué salía en los 50 principales periódicos de Brasil durante todo el año con respecto
a adolescentes. Ajá. Y te imaginas mucho material y descubrieron que en un 64% todos los artículos trataban negativamente de ellos. Y el resto era vinculado a anuncios del inicio de escuela secundaria, cuando empiezan las clases, eran más bien información. No había casi nada de artículos que reflejaban las cosas extraordinarias que muchos adolescentes hacían. Ni siquiera en deporte, ni siquiera, o sea, no reflejaban, era como que la sociedad no los veía. Nada positivo. Nada positivo. Y mucho negativo, digamos, mucho negativo. Crítica. En mucha Costa crítica. Rica se hizo un estudio ya hace unos cuantos años, serán más de 10 años, pero hicieron un estudio de entre 3.200 y 3.500 iglesias. Y fijándose qué pasa con los adolescentes. Y en prácticamente todas las iglesias pasaba lo mismo. Se reducía enormemente el número de adolescentes en relación a los niños. Y después de los 18 empezaban a volver a la iglesia, pero era como que no había espacio suficiente para ellos. Ahí yo creo que como personas adultas tenemos que reconocer varias graves fallas en cómo nos comportamos. Importante. Tenemos el caso más extremo, que es cuando estamos reunidos alrededor de la mesa y tenemos algún adolescente que quiere decir algo y le decimos, callate que estamos hablando acá. Con ese callate ya le quitaste toda la iniciativa de tratar de volver. Claro. E incluso si trata de volver, sería casi irrespetuoso porque te dijeron quédate allí. Claro. La actitud, en lugar de estar dándole la bienvenida a cualquier intervención para así animar otras intervenciones, Sí. ¿no es cierto?, excluimos. Bueno, ese es el caso más extremo. Tenemos otros que invitan a participación. Imagínate que tú me invitas como un adolescente de 11, 12 años a leer algo que has preparado, ¿no es cierto?, para que los televidentes vean cómo involucras a un adolescente, Sí. etcétera, ¿no es cierto? Y él lee y la gente aprecia que estés involucrando. Bueno, lo que estás dando es una oportunidad de participación. Sin embargo, si tú le preguntaras a un adolescente, mira, yo quiero hacer un programa contigo, quisiera que prepares algo que te preocupa en cuanto a la adolescencia. Hay mucha basura en el barrio, hay cloacas abiertas, hay peligro, las luces no funcionan, uno se siente inseguro, ¿no es cierto? Que cuente y que entreviste a otros y hace un buen trabajo y después de un mes viene y presenta en tu programa sus conclusiones. ¿Qué le estás dando de oportunidad a ese joven? De desarrollarse. Claro, Es muy diferente a participar claro. A que crecer, ¿no? desarrollar. Claro. Ahí él está organizando su cabeza, está pensando, ok, ¿cómo voy a llegar a este objetivo dentro de un mes, ir a este programa? ¿Cómo me voy a vestir? O sea, imagínate, ¿no? Se está desarrollando. Eso tiene un profundo impacto en el cerebro y particularmente en esta edad es muy importante. En la microneurobiología ya están llegando al nivel de la célula, viendo qué es lo que pasa dentro del cerebro. Las neuronas son básicamente como cables eléctricos que transmiten, no crean información, solamente asocian, generan por el modo en que transmiten. Si yo, por ejemplo, dejo de ver, me vuelvo ciego, desarrollo otras habilidades. Claro. ¿No es cierto? Claro. Escucho mucho mejor, Sí. puedo oler mucho mejor, hasta puedo sentir, se está acercando a alguien,
por el modo que vibra el piso, hasta me puedo dar cuenta quién es. ¿Qué es lo que ha sucedido en el cerebro? Las células están mandando instrucciones a desarrollar las partes de mi cuerpo que hacen falta porque ya no veo. Así es, así es. Del mismo modo, si tú estás alimentando cosas positivas, esa parte del cerebro se va a desarrollar. Sí. Si a un adolescente le estás machacando todo el tiempo, le estás haciendo básicamente un bullying diario en la familia, eso está creando un tremendo daño en ese cerebro. Sí. Estás desarrollando todo lo negativo en lugar de estar desarrollando todo lo positivo, porque es él que está aprendiendo de ti. ¿No? Y tu modo de machacar, él lo va a trasladar a la escuela, va a buscar en la escuela quién es un poco más débil que yo para que yo haga lo mismo que me hicieron a mí en casa. Ahora, Nils, hay una realidad, yo quiero que analices eso, es decir, todos los problemas de la adolescencia, que hemos hablado de que adolescentes, peligro, no sabemos qué hacer. Todos los problemas de la adolescencia dependen de esa actitud, digamos, crítica, condenatoria de los mayores, o hay condicionantes naturales propios de la edad que no están siendo manejados debidamente por los mayores, más allá de la crítica que de por sí es negativa, es mala. Pero, ¿qué cosas de por sí implican que la adolescencia es una etapa crítica, difícil? Bueno, lógicamente es la etapa cuando el pajarito se tira del nido y empieza a tratar de volar. A ver si puede volar. O sea, es la época de conductas de alto riesgo. Bien. Natural eso. Claro, pero eso ya tenemos. O sea, el embarazo te da 9 meses de notificación de que va a llegar un nuevo ciudadano al país. Correcto. Y sin embargo, la política pública, sabemos muy bien, parece que le sorprende de que llegue un nuevo bebé. No se enteró. Bueno, el adolescente nos da 10 años de notificación de que está llegando. Y lo que tú haces entre 0 y 10 es fundamental para esta relación. Si no ha sido normal verse más que para retarle, si no es natural estar conversando, viéndose a los ojos, recibiendo un abrazo, recibiendo, digamos, un buen toque que anima, el toque sanador, estímulo, hasta dirían claro, gente, sí. digamos, de fe, ¿no es cierto? La Bueno, abrazoterapia, claro, todo eso. la afectividad que Claro. alimenta, ¿no? Exactamente. Si no has invertido en eso, es un poco tarde empezar a los 10 años, estás llegando 10 años tarde. Entonces, para mí lo importante no es acusar al adolescente, es identificar dónde fallamos los adultos por el camino. Porque este niño nació y fue creciendo. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cómo invertimos en él? Ahora, Nils, qué bueno lo que estás diciendo, pero te quiero hacer una pregunta que me da vueltas permanentemente. Para ser médico hay que estudiar 8, 9 años, 10, 5, depende. Para ser peluquero, por decir, hay que hacer un curso al menos de 6 meses, saber no cortarle la oreja al tipo que le está cortando el pelo. Para ser padres no se aprende prácticamente nada, y después menos para ser padre, como vos decís, de bebés, de adolescentes, de niños y de adolescentes. ¿No es este un bache esencial en la formación del ser humano, digamos, para hacer semejante función que creo que es la más importante de la vida? Bueno, me parece fundamental tu reflexión. Yo mismo siento que hay muchísimas cosas que yo comparto, que me hubieran encantado que me hubieran contado cuando yo tenía 12 años. Yo también lo digo. Yo suelo encontrarme con estudiantes de secundaria
Y te digo, no es fácil encontrarse con 150, 200 estudiantes de secundaria y ser interesante. Pero yo les suelo preguntar, bueno, ¿ustedes saben que dentro de 10 años ustedes van a ser mamá, van a ser papá? Y se ponen todos así, como que, ¿no? Pero les digo, eso es cierto. El 90% de ustedes va a ser padre y va a ser madre. Entonces yo quiero saber, ¿usted quiere ser un buen padre, un padre mediocre o un padre malo? No quieren como que, no, quiero saber, no, quiero ser el mejor padre. Bueno, ¿y usted quiere ser una mala madre, una madre mediocre o una buena madre? No, quiero ser una buena madre. Bueno, ahí empieza desde lo físico. Yo quiero ser una mamá que da pecho y no que da botella, por ejemplo. Ya eso está protegiendo al bebé mucho mejor, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué es lo que no tomas durante el embarazo? Correcto. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo que aprender en cuanto a la mirada? No estar copiando los malos hábitos que heredé, sino prepararme para... Es ahí que tenemos que ya empezar, ¿no es cierto?, la visión a futuro. ¿Y qué hacemos con los padres que hoy están escuchando? Y te voy a decir algo muy privado. Estuve pastoreando un matrimonio de pastores que me confirieron el honor de, digamos, por una razón cronológica, digamos, pastores más jóvenes que yo. Y una de las cosas que escuché es que no sabía el pastor cómo prepararse para el matrimonio. Había aconsejado muchos años, no eran novatos. Me quedé helado porque digo, si alguien como vos me está diciendo que no sabías cómo ser esposo, cómo ser buen marido y demás, acá están los conflictos. Claro. ¿No es cierto? Ahora, hay muchos padres que no se prepararon y ya tienen 1, 2, 3 hijos, no saben qué hacer, especialmente si Yo son te diría que la adolescentes. mayoría. La mayoría. ¿Qué hacemos? ¿Qué te decimos? Bueno, Ahora ya no es preventivo, es curativo. Bueno, por empezar yo creo que no hay, o sea, como tú eres una persona de fe, la Biblia te dice que si mantengo silencio seré salvo. No. La Biblia dice, si encuentras buenas excusas serás salvo. En absoluto. Dice que si confesares, muy bien. Entonces, si hay alguien que siente en este momento, aquí yo fallé, muy bien, hay perdón. Pero si querés mejorar, no lo vas a lograr quedándote callado o buscando excusas. Bueno, a mí no me dijeron, mis padres no... Esas excusas no sirven. Tú ya tienes responsabilidad de aquí en adelante. Y de aquí en adelante lo único es confesar que fallé. Y tratar de arreglarla. Está bien, si metiste clavos, cuando saques esos clavos van a quedar las marcas. Pero bueno, empieza a sacar esos clavos que metiste. Eso requiere mucha valentía, ¿no? Requiere mucha valentía. Y lo digo porque sé cuánto yo mismo trato de buscarme mentalmente excusas para errores que yo hago en vez de reconocer metí la pata. Y en cuanto a la adolescencia, en vez de apuntar ahí, mirar estos 3 dedos que están apuntando a mí, ¿no es cierto? Y pensar qué es lo que yo... ¿Por qué? El momento en que yo empiezo a reflexionar qué es lo que yo hice mal en relación al niño y en relación al adolescente, el adolescente se da cuenta que lo que trae el cambio es cuando yo reconozco que yo hice mal. Y entonces aprende no de mí el buscar excusas, sino aprende de mí que el reconocer que uno falló es el mejor punto de cambio. ¿No te parece a vos que además de eso que mencionabas al principio de la condenación, la permanente crítica,
la falta de ese afecto, de ese toque, de ese abrazo, de ese cariño que el adolescente denuncia permanentemente. Hay otra forma, me parece a mí, muy, muy nociva, que es la indiferencia. Bueno, son todos, tú mencionaste antes una cita bíblica hablando de que Jesús vino para dar vida en abundancia, vida y vida en abundancia. Pero antes, justo antes de eso, dice que el malo vino para hacer tres cosas: robar, matar, destruir. ¿Cierto? Entonces, está muy claro, ¿no es cierto?, de que el malo siempre va a estar tratando de atacar de diferentes de hacer modos, su tarea, de hacer su lo tarea mejor posible. Pero a veces nos ponemos a hablar tanto de lo malo que terminamos olvidándonos de hablar de lo bueno. O sea, en realidad, bueno, evangélicos viene de evangelio. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, hablar cosas que construyen. A veces hasta los evangélicos parecen una carroza de malas noticias, hablando de toda la maldad que hay, en lugar de transmitir las buenas noticias. Y la indiferencia es una de las herramientas que usa el malo para robar, matar, destruir. El silencio es otro. La abuela más joven del mundo era una chica de 26 años en Jamaica. Allí estamos hablando de una transmisión hereditaria del abuso sexual. Ella fue abusada, su hija fue abusada. En una isla del Caribe estaba dando una reunión con el gobernador, con las autoridades, y de repente la directora de servicios sociales empieza a llorar. Estaba hablando de estos temas de abuso. Y entonces paré la reunión y le dije: si sientes que quieres compartir, estás bienvenida a hacerlo, si no, no. No quiero compartir, dijo. Dice: hace 2 días mi hija de 13 años me contó que había sido abusada sexualmente por 2 años por su primo. Y lo peor, dice, es que me pasó exactamente lo mismo a mí. Entre los 11 y los 13 fue un pariente que se abusó de mí. Si yo lo hubiera compartido con mi hija, tal vez mi hija se hubiera salvado. Entonces, la indiferencia, el silencio son importantes instrumentos. La excusa es otro importante instrumento. Y el único instrumento que tenemos es reconocer. Ahora, tenés 2 minutos para este tiempo que se nos escapa, puedas utilizarlo para hablar a los padres. Algo ya dijiste, mucho. ¿Con qué concluirías esta charlita sobre adolescencia? Bueno, primero quisiera que no hagan un bullying constante de sus adolescentes. Constrúyanlos. Cada uno de ellos tiene un propósito extraordinario. Con el bullying, con estar tirándoles abajo, con decirles malas palabras, con darles malas miradas, no van a encontrar el propósito de su vida. Ellos tienen que aprender de ti la alegría de estar alegrando a otros, de estar dando lo mejor de sí. Es una edad de altos riesgos y allí tenemos que aprender cómo acompañar y en todo caso ser humildes y saber lo difícil que es acompañar a un adolescente. Sin embargo, todos encontramos aquello que nos llena de pasión entre más o menos los 12 y los 20 años de edad. ¿En qué compañías, como decía el pastor, van a estar que les puedan inspirar a eso grande? Ayudemos a crear las plataformas, pero no tratemos de que ellos se vuelvan copias nuestras. Disfrutemos de ver cómo se van desarrollando como personas. No los excluyamos, seamos atentos a que ellos se desarrollen como personas. Gracias, Nils.
Que Dios te acompañe y sigas expandiendo estas verdades por todo el mundo. Gracias. Muy Un agradecido, privilegio estar aquí. Yo levantaré bandera. Bueno, concluimos después de tantas verdades dichas con tanta autoridad. Vos sabés que la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores, de desaciertos, de actitudes que dañaron. El problema es que todos nosotros, vos, yo, el pastor, hemos desarrollado un tipo de amor insano, insano por lo exacerbado, sano por la natural necesidad que tenemos todos de ser amados. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que nos tenemos que amar primero a nosotros. Me parece que en muchos casos nos amamos demasiado a nosotros y muy poco al prójimo. Este es el problema, porque nuestro ego, nuestro amor propio, el que está herido, que está dañado, el que no perdona, el que discute, lo que genera una grieta, incide gravemente en muchos niveles, empezando por el matrimonio. Muchos matrimonios no se entienden porque se aman tanto a sí mismos, cada uno, que no pueden amar al otro. Y esto pasa con los hijos también. Por eso la indiferencia y muchas veces el intento de corregirlos con severidad, con autoridad, no da resultado. Vos sabés que de las tantas formas de amar que encontramos en la palabra y en las enseñanzas seculares, pero el que encontramos en la palabra es el amor ágape, que es el amor desinteresado, es el amor sacrificial, es el amor que se da sin esperar nada en devolución. Ese amor solo es posible cuando hemos conocido el verdadero amor, que es el amor de Cristo, que se da por nosotros, tan pecadores, tan inmerecedores de amor, pero que en la grandeza del plan de Dios, Él mismo se hace hombre y por amor adquiere la salvación. Pero ese amor nos invita a ponerlo en práctica en el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Es sacrificial, es desinteresado, requiere tiempo, requiere una aplicación diaria, permanente y tal como dijo el pastor, una aplicación prioritaria. Si hasta ahora no te habías dado cuenta, empezá ya, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pensalo. Hasta la próxima.